16:38, seguimos en Más o Menos Bien. Ya estamos en comunicación con Cristian Girard, él es director ejecutivo de ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires. Hola Cristian, ¿cómo estás? Ludmila Sueiro y todo el equipo de Más o Menos Bien te saluda. Hola Ludmila, equipo, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bueno, bien. Estamos queriendo saber un poquito de cómo... Primero, capaz que para el general de la gente, obviamente... se escucha ARBA y lo único que se piensa son en los impuestos, ¿no? Pero digo, ¿cómo funciona un poco ARBA y cuál es la situación de la recaudación en la provincia de Buenos Aires? Sí, bien, ARBA es la agencia de recaudación, como bien decís vos, y la agencia de recaudación tiene como funciones hacer cumplir el Código Fiscal de la provincia y la ley impositiva, que de conjunto definen cuáles son las obligaciones tributarias que tienen los distintos actores que son contribuyentes en los 5 impuestos que recaudamos, que son ingresos brutos y sellos, que están vinculados más a la actividad económica, y por otro lado los patrimoniales, que son básicamente el impuesto inmobiliario y la patente, ¿no? Dentro de lo que es la patente hay un impuesto más chiquito que es a embarcaciones deportivas, que son básicamente lanchas, barcos, yates, y por último tenemos el impuesto a la herencia, que la provincia de Buenos Aires es la única jurisdicción en Argentina que lo cobra, es un impuesto súper progresivo. Nuestras competencias tienen que ver con eso, ¿no? Con hacer cumplir esa ley. Por supuesto que como equipo económico, desde que Axel es gobernador, tenemos una participación activa y un diálogo muy fluido con el resto del equipo, sobre todo con Pablo López, el ministro de Hacienda, claro. Y colaboramos en la elaboración de esas leyes impositivas, donde lo que buscamos es básicamente hacer más justa la carga de impuestos, hacer más justa la matriz tributaria de la provincia para que cada uno pague de acuerdo a su verdadera capacidad contributiva, que dicho en criollo es que cada uno pague según el poder adquisitivo o la riqueza que tiene, y no como viene ocurriendo en las últimas décadas en el mundo, que cada vez pagamos más los consumidores y los trabajadores y cada vez pagan menos impuestos los ricos. De esa manera buscamos financiar al Estado de manera progresiva para que después, bueno, cuando Axel define sus políticas de inversión y gasto, esos recursos vuelven a la sociedad por abajo, entonces vos le sacás vamos a decir así, ¿no? Cobrás por arriba y devolvés por abajo, y la foto final tiene que ser una foto donde hay menos distancia entre el que peor está y el que mejor está. Por supuesto que a escala provincial, no es un país. Claro. Cerrar esas brechas requiere políticas mucho más determinantes y decididas a nivel nacional, pero en la provincia de Buenos Aires podemos decir que hacemos lo que dentro de nuestras competencias está para construir una sociedad más justa en esa línea, ¿no? Cobrarle más impuestos a los que más tienen, combatir la evasión entre esos sectores de alto poder adquisitivo, para que después el Estado provincial cuente con recursos para el SAE, para el MESA, para atender situaciones de capacitación para los trabajadores que no están ocupados, bueno, para desarrollar infraestructura que después mejore la competitividad de la economía de la provincia y se pueda generar empleo, bueno, toda una intervención del Estado que busca, como te decía, en definitiva, construir una sociedad más justa, que es el mandato que tengo yo, por lo menos de Axel, y así trato de hacer mi trabajo. Y Cristian, te pregunto, en momentos de crisis, como podemos ver que está atravesando Argentina en este último tiempo, ¿existen algunas estrategias que se hacen desde la agencia como para poder acompañar los procesos que vive, en este caso, la provincia de Buenos Aires? Sí, mira, los primeros 4 años tuvimos que hacer un saneamiento de lo que era la forma de recaudar, porque la gestión de Macri y de Vidal, como en todo, como siempre que gobierna la derecha, ponen patas para arriba la lógica del sistema tributario y sobrecargan a los sectores medios y bajos, a las pymes, a los comercios, a los profesionales independientes y a la clase media, que tiene un patrimonio, digamos, de los más bajos, ¿no? Una casa, un departamento, un auto, bueno, se carga las tintas sobre esos sectores para recaudar más, al tiempo que se le bajan impuestos a los sectores más concentrados, se ponen topes de aumento para los que tienen las propiedades de mayor valuación en la provincia, para los que pagan para los grandes campos, bueno, todo eso nosotros cuando llegamos
había una provincia que recaudaba mal, desde nuestro punto de vista recaudaba de manera regresiva y para colmo en una crisis económica. Entonces cuando en una crisis económica vos recaudás mal, es doblemente malo porque la forma en que se recauda el impuesto de ingresos brutos, que es el que más pesa, 75% de la recaudación es ingresos brutos, o sea, 3 de cada 4 pesos que recauda la provincia vienen de ingresos brutos, se recauda a través de regímenes de recaudación anticipada. Básicamente, si lo habrán escuchado, algo así como que hacías una transferencia y te descontaba ARBA a cuenta de ingresos brutos, ibas a comer con tus amigas, con tus amigos, pagaba la cuenta, te transferían a vos y te retenía ARBA, te cobraba una parte de ingresos brutos que era un anticipo de lo que después tenías que pagar cuando terminaba el mes con la declaración jurada de lo que habías vendido y lo que te correspondía pagar. Bueno, cuando la economía está en crisis, vienen cayendo las ventas y si los regímenes de recaudación siguen igual de agresivos, te cobran más retenciones que lo que tenés que pagar. Y eso hace que tu carga tributaria efectiva sea mayor. Bueno, cuando llegamos estaba funcionando así la provincia. Se financiaba con las pymes, con los comerciantes, con los profesionales independientes, cargaba mucho los impuestos patrimoniales sobre la clase media y media baja y al mismo tiempo firmaba el consenso fiscal para bajarle impuestos a los sectores más concentrados de la industria y del campo. Tuvimos que dar vuelta a eso los primeros 2-3 años. En el medio estuvo la pandemia y fue realmente complejo, pero creo que en los primeros 4 años el balance es muy positivo. Tenemos una forma de recaudar mucho más eficiente y sobre todo pudimos trabajar en mejorar las leyes y recaudar con más progresividad. Al final del mandato nos encuentra este cambio de gestión, este cambio de gobierno y de signo de gobierno nacional. Por primera vez en mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires el signo de político que gobierna no es igual que el gobierno nacional y esperábamos un contexto desafiante de ataque frontal y financiero del gobierno nacional de la dimensión que estamos viendo, ¿no? Milei tiene como objetivo asfixiar al gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo ha dicho públicamente y se ve en los números. Entonces nosotros, sabiendo eso, nos preparamos este año para decir, bueno, ¿de dónde podemos generar recursos para que ese golpe no sea tan fuerte? Y lo fuimos a buscar entre los sectores concentrados, los grandes, los bancos, los grandes supermercados, las empresas de telecomunicaciones y un anticipo de ingresos brutos extraordinario para las 220 empresas más grandes de la provincia. Nos permitieron esta primera mitad del año tener una caída de la recaudación entre 1 y 2 puntos, mientras que a nivel nacional la caída está en torno a los 10. Entonces, esa diferencia le permite a la provincia tener un amortiguador en esta crisis para generar recursos y sostener las políticas de acompañamiento de las paritarias, no despedir trabajadores, no cortar programas, no achicar, no cortar derechos, no achicar el Estado recortando derechos. Bueno, toda la política que tiene que ver con esta identidad que plantea Axel para dar vuelta la tabla, como se dice, para dar vuelta a la página, eventualmente cuando nos toque volver a hacer gobierno, pero bueno, te acá una idea de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer y cómo lo hacemos. Hola Cristian, te saluda Enrique de la Calle. Tengo una pregunta, si quiere, a partir de tu experiencia, ya como contabas, ya vas varios años en el ente recaudador, que tiene que ver sobre la evasión fiscal, ¿no? Que siempre se habla que en Argentina la evasión es muy grande, que los sectores más concentrados de la economía, los sectores más ricos, tienen niveles de evasión muy, muy grandes. En tu experiencia en la provincia de Buenos Aires, ¿qué dirías? ¿Qué reflexión te genera? Creo que, por supuesto, con la capacidad que tiene, ¿cómo estás, Enrique? No te saludé. Con la capacidad de la provincia, ¿no? Para hacer esto, que no es nación, la evasión tiene tiene otra forma, ¿no? A nivel provincial. Pero para que te des una idea, mira, Pinamar, todo el partido de Pinamar, sí, tienen más o menos 3 millones de metros cuadrados que pagan impuesto inmobiliario, ¿sí? Sí. Pinamar. Bueno, nosotros desde que asumió Axel su gestión pusimos el foco en usar la tecnología para hacer análisis de imágenes satelitales y fiscalizar y detectar metros cuadrados construidos que no estaban declarados y no estaban pagando el impuesto, sobre todo en barrios cerrados y en zonas de alta evaluación fiscal. Y ya hemos detectado desde que asumió Axel 3 veces la cantidad de metros cuadrados que hay en Pinamar. O sea que hay 3 ciudades de Pinamar que están pagando el impuesto que antes lo estaban evadiendo y que los detectamos a partir de estas acciones de fiscalización, donde usamos los recursos de manera progresiva. Así, bueno, a ver dónde los vamos a ir a buscar, a los sectores que tienen capacidad contributiva y no están pagando. Los barrios cerrados eran uno de esos sectores, pero después en las ciudades
En las urbanizaciones abiertas también fuimos a buscar donde habían casas y se construyeron edificios de altura, o donde sabemos que son zonas de alta evaluación fiscal, que habían metros cuadrados sin declarar, sean piletas, sean nuevas construcciones. Y la verdad es que yo te lo pongo así, decís, bueno, incorporamos al pago del impuesto al equivalente a 3 veces lo que paga todo Pinamar de impuesto inmobiliario. Es un montón. Y eso es el resultado de un Estado que decide fiscalizar y decide fiscalizar con decisión y progresividad a los sectores que tienen capacidad. Lo mismo. No, y te hago una pregunta sobre el caso Pinamar. ¿Es representativo sobre la recaudación? Eso que lograron aumentar. Quiero que se aclare. Esto de que incluimos el equivalente a 3 veces los metros cuadrados de Pinamar es en toda la provincia, no es que en Pinamar detectamos que estaban pagando un cuarto de lo que pagaban. Perdón, bien. Detectamos fiscalización a través de fiscalización satelital, metros cuadrados sin construir en toda la provincia, que equivalen a 3 veces el municipio de Pinamar, ¿sí? Para tener una idea de la escala. Entonces, la verdad es que eso nos permitió recuperar aproximadamente unos 15.000 millones de pesos de recaudación. Pero el grueso tiene que ver con ingresos brutos, como te decía antes, ¿no? 3 de cada 4 pesos se recaudan de ingresos brutos, entonces cuando vos querés ver el impacto del control de la evasión, tenés que ir a verlo ahí. Y ahí lo que hicimos fue, en estos 56 meses que llevamos ya a cargo de la gestión, abrir programas de fiscalización sobre sectores concentrados, enfocarnos en los grandes jugadores, detectar estrategias elusivas, más complejas, usar mucho inteligencia fiscal, el cruce de datos, no tanta la fiscalización presencial típica de va un ejército de fiscalizadores, claro. y ni tampoco puesto el foco en los comercios barriales, que es una forma muy fácil de mostrar que la agencia controla, sino que decidimos ir a buscar a los grandes jugadores. Y hasta acá la verdad es que el balance es que llevamos recuperados en términos de evasión 600.000 millones de pesos, que equivale más o menos a un mes de recaudación de ingresos brutos. En 56 meses, un mes agregamos producto de la fiscalización con estos criterios, no con progresividad. Entonces, la verdad, yo te diría, hay mucho por hacer. No es que hicimos todo, hay mucho por hacer. Hicimos un montón, pero creo que hay mucho por hacer. Y sobre todo me parece que hay mucho por hacer a nivel nacional, donde el gran drama que tenemos en Argentina es que las crisis fiscales generan un endeudamiento del Estado. En general ese endeudamiento del Estado se toma en moneda dura, en moneda extranjera en los mercados internacionales, es decir, caemos en un sobreendeudamiento externo, y ese sobreendeudamiento externo termina en que nos auditan nuestra política económica las calificadoras de riesgo que trabajan para Wall Street, y luego finalmente cuando tenés problemas y acudís a algún prestamista internacional de última instancia, como es el Fondo Monetario Internacional, el propio Fondo Monetario Internacional te impone programas de ajuste para garantizar que vos vas a pagar esa deuda. Entonces, en el origen de eso hay una debilidad fiscal, y esa debilidad fiscal, que es lo que da lugar al déficit, tiene que ver con que no le cobramos los impuestos a quienes le debemos cobrar los impuestos, que es a los que tienen capacidad contributiva, pero también son los que tienen recursos y saben eludir, evadir, que tienen entramados offshore. Entonces es muy complejo, requiere mucha determinación del gobierno nacional. Si el gobierno nacional no lo hace, es muy difícil combatir la evasión en Argentina, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos con Milei, porque, como bien saben, hacen gala de que los impuestos deberían no existir y desaparecer. Entonces es muy difícil. Es un héroe el que evade, así que... Sí, ya lo había dicho Macri, ahora también el que evade y fuga le agregó Milei, porque el peso es un excremento, decía, ¿se acuerdan? Que decía eso, el peso es un excremento, ¿quién lo quiere? Es la moneda de los políticos chorros, todo el mundo quiere los dólares, así que les vamos a dar dólares. Bueno, el que evade y fuga es un genio y un héroe, porque no pagó, no le dio la plata a los chorros, y al mismo tiempo fue al dólar, que es la moneda que sirve, porque el peso es una basura. Bueno, en ese contexto, a mí lo que me parece es súper importante remarcar es que sin un gobierno nacional decidido a combatir la evasión, desde las provincias podemos hacer, pero no alcanza, no va a alcanzar. Hay que tener un compromiso de gobierno nacional. Te llevo en el mismo sentido te llevo a esta noticia que se conoció en las últimas semanas sobre la planta que se iba a construir en Bahía Blanca, que ahora finalmente se va a construir en otra provincia. ¿Cuánto impacta desde la recaudación que va a dejar de fondos, que va a dejar de ingresar en materia de impuestos para la provincia de Buenos Aires? Mira,
estamos hablando del futuro, ¿no? Estamos hablando de qué pasa si se construyera la planta. Si se construyera la planta, eso se traduce en inversiones, que se contrata personal, hay empresas que trabajan en la construcción, el desarrollo de la inversión. Bueno, todo eso es algo potencial en el futuro, que hoy no existe. Entonces, que la planta no se haga, hoy no nos resta recursos. Claro. Esa es la verdad. Hoy no nos resta recursos porque eso es algo que en el futuro se iba a hacer. Si miramos el futuro, lógicamente que el desarrollo de la planta tiene un impacto en la economía local. Entonces, la verdad es que es difícil cuantificar porque una vez, esto de la economía es el famoso multiplicador keynesiano que se le dice, ¿no? Cuando hay una inversión, el empresario contrata trabajadores y otras empresas que a su vez contratan a otros trabajadores, esos trabajadores cobran un salario, ese salario se traduce en mayor demanda de servicios y bienes en el lugar donde esos trabajadores viven, entonces aparece más demanda para los comercios, para las empresas que prestan servicios en esos lugares, y eso va ampliando el efecto de la inversión inicial a través del multiplicador, y eso obviamente paga impuestos finalmente. Lo que pasa es que es muy difícil cuantificar, ponerle un número, digamos, ¿no? Tiene por supuesto un impacto. Me parece que lo más importante en términos de lo que se pierde la provincia de Buenos Aires es la posibilidad de potenciar su polo. La provincia de Buenos Aires y Argentina, ¿no? El polo petroquímico más importante del país está en Bahía Blanca. Hay una infraestructura ya desarrollada, hay empresas, hay recursos humanos que están disponibles para llevar a cabo tareas complejas como la que requeriría la construcción de la planta, y todo eso va a quedar dilapidado como potencial porque se decidió hacer la planta en otra provincia donde no hay un puerto, hay que construir un puerto, todo eso lleva más tiempo, donde no hay infraestructura. Ustedes vieron en el último censo, creo que viven 40 personas ahí en el lugar donde se localizaría la planta de GNL en Río Negro, y por supuesto que no está desarrollada la infraestructura, ni vial ni de servicios, para atender la magnitud de un negocio como es el agregado de valor para convertir el gas en GNL para que después se pueda subir a los buques y exportarlo. Entonces la verdad me parece que hay una pérdida en términos de no aprovechar capacidades para la provincia de Buenos Aires. Por supuesto tendrá un impacto económico en términos de impuestos, pero no es lo principal, creo que lo más importante es el impacto productivo que tiene esto, y sobre todo lo que me parece más preocupante, ese impacto, esa pérdida del potencial, ese no aprovechamiento de ese potencial, es una pérdida para Argentina en principio. Por eso yo decía la otra vez que después de la decisión de YPF opiné del tema, que acá lo que tiene que explicar el presidente y el presidente de YPF es por qué esto es lo mejor para YPF y para Argentina, algo que no explicaron. Acá lo único que hicieron fue hablar de y la ideología del gobernador de la provincia de Buenos Aires, la supuesta ideología del gobernador de la provincia de Buenos Aires, para poner en valor la ideología del presidente, que es un ultra ideologizado austríaco, libertario, ultralibertario, no sé ya cómo se autodefine, en un contexto donde estaba cayendo la imagen positiva del presidente y estaba subiendo la imagen positiva del gobernador de la provincia de Buenos Aires como principal opositor. Entonces, en ese marco hay un aprovechamiento político de una decisión estratégica para la Argentina que se traduce en que el presidente y el gobierno, en lugar de festejar que se anuncia la inversión más grande de la historia para la Argentina, salen a festejar que no se hace en la provincia de Buenos Aires. Es realmente muy poco serio como país, ¿no? Uno piensa, ¿qué esperaría de su presidente? Que se ponga contento porque se logró una inversión de esa magnitud para la Argentina. Ahora, lo que tendrían que explicar en ese caso es por qué es mejor para Argentina que sea en Río Negro y no en Buenos Aires, porque por lo pronto lo primero que hay que decir es que va a demorar más la construcción de la planta si hay que hacer un puerto. Claro. Relación a Bahía Blanca, que el puerto ya está construido. Por empezar, después está toda la infraestructura y todo lo demás, pero ¿se puede hacer ese puerto? ¿No hay impacto ambiental? ¿Está estudiado el impacto ambiental? ¿Esos son riesgos? ¿Cómo asumió YPF esos riesgos? ¿Los cuantificó? ¿La tasa de retorno de la inversión es más alta en otra locación que en Bahía Blanca? ¿Por qué se toma esa decisión? YPF le tiene que explicar a sus accionistas que no es solamente el Estado Nacional, es una empresa que hace oferta pública en Buenos Aires y en Nueva York, y bueno, todo eso no estuvo explicado, y fundamentalmente me parece a mí se pone en riesgo una inversión estratégica para Argentina, porque necesitamos exportar gas para poder explotar a fondo Vaca Muerta,
porque sin esos dólares no tenemos capacidad de repagar la deuda que nos dejó el macrismo y que es lo que hoy nos está limitando seriamente en nuestra capacidad de hacer política económica y mejorar rápidamente las condiciones de vida de los que peor están. Gobierne quien gobierne, ¿no? Esto es desde que Macri trajo al Fondo Monetario Internacional, la política económica está súper condicionada en Argentina. Claro. Con el peronismo estuvo menos mal de lo que hubiera estado si seguía gobernando a la derecha, pero tampoco dimos vuelta a la página. Entonces hay que exigirle al gobierno que explique por qué y cómo es mejor para Argentina que la planta no se haga en Bahía Blanca y se haga en otro lado. No pelearse con Río Negro, exigirle al presidente que sea presidente, que explique por qué es mejor para Argentina. Te hago la última pregunta de mi parte y te agradezco mucho la charla. Uno de los temas, y tal vez un planteo más teórico-político, ¿no? Que es en torno al RIGI, que estuvo en discusión, este plan de aliento a las inversiones a partir de bajar impuestos, justamente que hemos estado charlando en este diálogo. ¿Cómo ves eso? Digamos, ¿te parece bien? ¿Planes así? ¿Te parece que el RIGI, qué te parece el RIGI? Si el RIGI fue demasiado bondadoso o no. Creo que la provincia de Buenos Aires está pensando en un RIGI propio o en algún momento se discutió algo así. ¿Te parece que es una buena estrategia para atraer inversiones o la discusión va por otro lado? Mira, es mi opinión personal esta, ¿no? Yo creo que el RIGI es un pedido de determinados intereses corporativos transnacionales, multinacionales, que lo que le promete a Argentina es una lluvia de inversiones que no tuvieron la delicadeza de no ponerle el mismo nombre que Macri, pero va en la misma línea. Prometer una lluvia de inversiones para poder explotar nuestros recursos naturales y de esa manera poder exportarle más al mundo. Se supone que eso te genera un ingreso de dólares inicial por las inversiones, que eso además genera empleo y genera capacidad productiva que no tenías, pero después se supone que la capacidad de exportar más recursos naturales te va a generar un excedente de dólares, y ese excedente de dólares va a relajar la restricción que tiene la economía argentina para crecer, ¿sí? Porque la economía argentina, cuando quiere crecer, tiene que abastecer con su saldo comercial el movimiento financiero de la economía. Y puede ser que si crece muy rápido la balanza comercial sea negativa, entonces ahí si importás más de lo que exportás, necesitas dólares para financiar esas importaciones para crecer, pero además también puede pasar que por el lado financiero, si la economía está creciendo mucho, haya tensiones y fuga de capitales, y eso te obliga a vos a tener una fuente de dólares para sostener la estabilidad cambiaria con la economía en expansión. Bueno, lo que te dicen los que te prometen el RIGI es con esto, que es básicamente una concesión total a esas empresas que van a invertir en explotar esos recursos naturales. Si vos le dejás pagar menos impuestos, le dejás disponer libremente de las divisas y no les limitás la remisión de utilidades, además de desgravarle el pago de impuestos para pagar dividendos, eso va a generar un clima de negocios espectacular que va a hacer que lluevan las inversiones, y después vas a tener tantos dólares que si vos administrás bien tu economía, si tenés superávit fiscal, esos dólares de las exportaciones, aunque no estén obligados a liquidarlos en Argentina, una parte lo van a poner acá en la plaza financiera local, se te va a desarrollar tu mercado financiero y eso te va a dar estabilidad cambiaria, y entonces vas a poder crecer a partir de esta solución mágica que es entregarle todo a las grandes corporaciones que vienen a explotar tus recursos naturales. Yo creo que no funciona así el capitalismo. Creo que el capitalismo funciona de otra manera. Si uno mira las experiencias exitosas de desarrollo acelerado en los últimos tiempos, va a encontrar dos antecedentes. Uno es China y otro es Corea del Sur. En los dos casos hay planificación, hay objetivos, hay condicionamiento para los beneficios, ¿sí? Yo te voy a dar estos beneficios, pero a cambio tenés que dejarme esto, tenés que desarrollar productores locales, tenés que comprar determinada cantidad de tus materias primas localmente con valor agregado, tenés que generar tantos empleos, tenés que reinvertir tantas utilidades, tenés que garantizarme que los dólares vas a liquidarlos de esta manera. Bueno, todo eso, que es una entrega de beneficios condicionados, en el RIGI no existe. El RIGI simplemente les da los beneficios. Y es más, le da más beneficios de los que pedían. Hubo alguien que estuvo trabajando en
en el proyecto que dijo, a mí me mandaron, esto lo cuenta un periodista, no recuerdo, creo que es Alejandro Berkovich, que le dicen, bueno, prepara el proyecto. Y dice, bueno, yo estaba acostumbrado a que el sector privado arma el proyecto y pide 80, el Estado dice 20 y termina en 50, claro. ¿No? Claro. Entonces, ¿qué dice? Pedí 100 para que terminemos en 50. ¿No? Y pide 100 y me dieron 100, dice. Yo nunca había visto algo parecido, que es que fui, todo lo que pedí me lo dieron. O sea, el lobby hizo el pedido de máxima esperando negociar y lo que le dijeron es sí, perfecto, avancemos, todo lo que piden. O sea que es más de lo que pedían, y eso también se ve en algo concreto, que es que la planta de GNL, que YPF y Petronas habían anunciado que se iba a llevar a cabo esa inversión en Bahía Blanca, se había anunciado en el marco de una discusión donde los beneficios que se estaban planificando eran menores que los del RIGI y la inversión ya había sido anunciada. Entonces, evidentemente esas inversiones no requerían del RIGI. Lo mismo pasa con las inversiones en minería que se están anunciando por estos días. Son inversiones que ya se habían anunciado, que ahora se vuelven a anunciar en el marco del RIGI, que le deja menos al país y más a esas grandes empresas que van a explotar nuestros recursos naturales. Bueno, yo creo que es una pésima herramienta para potenciar el desarrollo económico, aunque sí creo que es necesario que definamos esquemas de aliento a las inversiones para que haya desarrollo productivo en Argentina, porque tenemos que tener un plan de cómo queremos transitar este camino hasta desendeudarnos y ponernos en capacidad y en condición de competir con la economía mundial en determinadas ramas de la industria que generan empleo de calidad con salarios altos. Eso hay que discutirlo, hay que tener un plan, un programa debatido de cara a la sociedad de manera democrática, pero implica poner condiciones a quienes accedan a los beneficios, no lo que se está haciendo ahora, que es entregar todo como una concesión a cambio de que nos traten bien y supuestamente nos quieran porque somos buenos alumnos y nos den todos los dólares que necesitamos. No va a pasar, spoiler alert, no va a pasar, va a fracasar. Lamentablemente lo van a pagar varias generaciones de argentinos si no revertimos rápidamente la política económica de este gobierno. Cristian, hay algunos mensajitos sobre la entrevista. Permitime este segundo para leerte este mensaje. Por favor, háganle llegar mi admiración al funcionario de Darva. Hace años que vengo diciendo que la ilusión y la evasión son uno de los principales males y fuente importante de la injusticia retributiva. Cristina de la Plata, ya te digo, ya tenés un montón de corazones en toda el WhatsApp. Así que... Qué genio, gracias. Muchas gracias, Cristina. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos tu paso por Más o Menos Bien. Muchas gracias a ustedes. Escuchábamos a Cristian Girard, él es director ejecutivo de ARBA, de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.